Hola a todos otra vez, acá les voy a explicar un nuevo tema, el primer tema de economía, la ciencia económica y también su enfoque socialista, ¿no? Economía política. Hoy vamos a ver tres temas, después les voy a enseñar lo que es la división económica y finalmente las necesidades y la pobreza. Empecemos con economía, ¿no? La ciencia económica, economía pura, ¿no? Porque la economía también va a tener una parte social, ¿no? Para los socialistas, la economía política. Para los neoclasistas, economía pura. ¿Qué pasó acá, no? Resulta que este señor Marx, un señor Marx, quería, ¿no? Quería que la economía lo subdividan para las diferentes clases sociales que habían, ¿no? En este caso, los capitalistas y el proletariado, ¿no? Entonces, este señor Marx quería agregarle, ¿no? Quería agregarle clases sociales a la economía. Entonces, para esos socialistas que quieren ver la economía en una parte social, se dividió, ¿no? En la economía política, ¿no? Esto va a ser para los socialistas. Y la economía pura para los neoclasistas es lo que vamos a estudiar todas estas semanas. A ver, empecemos con economía pura. Adam Smith va a ser el padre de la economía pura, ¿no? Con su obra Riqueza de las Naciones. Y ahora la etimología de economía. La etimología de la economía va a estar compuesta por dos voces griegas, oikos y nomos. Oikos va a significar administración y nomos va a significar casa, ¿no? O sea, en conjunto sería administración de la casa, ¿no? Lo que pasa es que en la antigua Grecia el gobernante tenía su casa o su hacienda, donde ahí tenía sus esclavos, ahí tenía sus riquezas, y a la hora de administrarlo estaba haciendo uso de estos términos, ¿no? Administración de la hacienda. Por eso esa es la etimología. Ahora, definición de economía, ¿no? Va a ser la ciencia social que estudia los recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples. Todos sabemos que una necesidad va a ser esa sensación que sentimos los humanos por satisfacerla, ¿no? Nosotros vamos a tener varias necesidades y van a ser satisfechas por recursos escasos, ¿no? Porque los recursos que nosotros producimos son escasos. Ahora, de acá va a surgir la problemática de la escasez, ¿no? La escasez va a ser la problemática principal que la economía pura va a buscar resolver. En la escasez podemos ver que se van a enfrentar los recursos escasos con las necesidades múltiples, ¿no? O sea, la economía va a buscar solucionar eso, ¿no? Va a buscar satisfacer la mayor cantidad de necesidades con la menor con la menor cantidad de recursos escasos. Entonces, de la escasez también van a ser otro concepto que es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Va a ser una elección que tú tomes, ¿no? ¿Qué cosa voy a dejar por satisfacer otra necesidad? Digamos por ejemplo que estás saliendo del colegio y tienes mucha hambre, ¿no? Tienes mucha hambre. Justo tienes un sol y tienes para comprarte un sol de pan, ¿no? Tienes para comprarte un sol de pan, pero también tienes que ir a tu casa, ¿no? O sea, tú tienes que escoger, ¿qué hago con este sol? ¿Me compro mi sol de pan o tomo mi carro, ¿no? Porque si te compraras tu sol de pan tendrías que irte caminando a tu casa, ¿no? Pero si tomas tu carro tendrías que sufrir ese hambre, ¿no? Eso va a ser el costo de oportunidad. Lo que tú estás dejando por satisfacer otra necesidad que es más importante, ¿no? Este costo de oportunidad puede variar de cada persona, ¿no? Depende de qué necesidad sea más importante satisfacer que la otra. Entonces, el costo de oportunidad se va a definir como esa elección, ¿no? Lo que tú estás dejando por satisfacer otra necesidad. Ahora, ¿cuál va a ser el objeto de estudio de la economía pura? Van a ser las actividades económicas, ¿no? ¿Por qué las actividades económicas? Porque va a ser la base con la que nosotros podemos generar recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples, ¿no? Una actividad económica, por ejemplo, puede ser la producción de pan, ¿no? Este pan van a ser esos recursos escasos que van a satisfacer nuestra necesidad de hambre. Entonces, el objeto de estudio de la economía van a ser esas actividades económicas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las finalidades de la economía, ¿no? ¿En qué nos pueden aportar la economía? Van a haber dos tipos de finalidades. Primero, la finalidad teórica y la finalidad práctica. La finalidad teórica va a ser descubrir leyes, descubrir teorías, descubrir hipótesis, ¿no?
esa va a ser la finalidad económica, ¿no? Con estas leyes y teorías nosotros vamos a poder solucionar los distintos problemas económicos que se nos van a presentar. Ahora vamos a tener un fin práctico, ¿no? ¿Cuál va a ser el fin práctico de la economía? Satisfacer la mayor cantidad de necesidades en la población. Muy bien, esas son las finalidades. Teóricos, leyes y teorías, y prácticos, satisfacer necesidades. Ahora, para lograr estas finalidades, nosotros tenemos dos métodos de estudio, ¿no? Dos métodos de estudio con los que nosotros podemos elaborar leyes, teorías. Vamos a tener dos métodos, el inductivo y el deductivo. El inductivo va a ser partir de una idea particular y de ahí sacar nuestra ley y nuestra teoría, ¿no? Vamos a analizar un caso en particular y de ahí vamos a generar una ley y teoría, ¿no? Sin embargo, el deductivo va a ser al revés, ¿no? Nosotros primero vamos a generar nuestra ley o teoría y de ahí lo vamos a comprobar con casos particulares. Estos van a ser los dos métodos de la economía, ¿no? De la economía pura. Ahora vamos a hablar de la economía política, ¿no? ¿Cuál va a ser la etimología de la economía política, ¿no? Para los socialistas, ¿eh? Van a ser dos vocablos, dos voces griegas, ¿no? Politic más oikonomos, ¿no? Recordemos que oikonomos va a ser lo mismo que economía, ¿no? O sea, administración de la casa. Y politic va a significar sociedad. Entonces, la economía política, su etimología entera, ¿qué diría? Administración de los recursos de la sociedad, ¿no? De la sociedad. Entonces, como puedes ver, la economía más que todo se va a centrar en la sociedad, ¿no? Va a estudiar las leyes que gobiernan la producción y la distribución de bienes en la sociedad. En la economía política, lo más primordial va a ser cómo se organiza una sociedad, ¿no? Para poder distribuir sus bienes, para poder producir sus bienes. Ahora, ¿cuál va a ser el objeto de estudio de esta economía política? Van a ser las relaciones sociales de producción, ¿no? Mira, acá te he puesto un ejemplo entre, por ejemplo, una relación social de producción entre un obrero y un capitalista, ¿no? Digamos, el obrero pone la mano de obra y el capitalista pone las maquinarias, pone la parte material, ¿no? Si se unen estos dos en una relación económica o relación de producción, se pueden generar bienes, ¿no? Estas relaciones económicas de producción son las que estudia la economía política. Ahora, ¿cuál va a ser la finalidad de la economía política? Va a ser descubrir leyes económicas que rigen los cambios sociales, ¿no? O sea, se va a especificar más que todo en descubrir las leyes que pueden mejorar, ¿no? Que pueden mejorar a la sociedad. Para cumplir la finalidad tenemos este método, ¿no? Dialéctico materialista. El método dialéctico materialista va a consistir en analizar las problemáticas sociales que hubieron en el transcurso de su desarrollo y de ahí sacar nuestras conclusiones. Entonces, no olvidar, ¿no? Economía pura para los neoclasistas y economía política para los socialistas. A continuación te voy a hablar del siguiente tema de economía que va a ser la división económica. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la división de la economía. La economía se va a dividir en economía positiva y economía normativa. Ahora, ¿por qué vamos a dividir la economía, no? La vamos a dividir para estudiar los fenómenos y alcanzar un bienestar general de una manera más práctica. La vamos a dividir para entender mejor la realidad y de esa manera generar políticas económicas, que es lo que vamos a ver ahora. Se va a dividir en economía positiva y en economía normativa, ¿no? La economía positiva va a ser lo que es la realidad. Va a estudiar la realidad de nuestra economía, ¿no? Se va a dividir en economía descriptiva y también se va a dividir en teoría económica, ¿no? Primero, economía descriptiva. La economía descriptiva va a ser ese campo de la economía que se va a encargar de recopilar los datos, ¿no? Mediante encuestas, mediante estadísticas, ¿no? Toda esta economía descriptiva va a ser utilizada por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o también por el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Todas estas dos organizaciones se van a encargar de estudiar la economía descriptiva, ¿no? Van a recopilar los datos económicos actuales de la economía del país, ¿no? Con estos datos, los
que estudian la teoría económica, van a poder sacar sus leyes, ¿no? Sus teorías. Gracias a los datos que nos brindó la economía descriptiva, se va a poder generar la teoría económica, ¿no? Va a ser un estudio de la economía descriptiva. Entonces, esta teoría económica se va a dividir en dos: microeconomía y macroeconomía. La microeconomía va a ser esa teoría económica encargada de tratar temas sobre los agentes económicos individuales, ¿no? Como por ejemplo puede estudiar cómo actúa un vendedor en el mercado, puede estudiar también cómo van cambiando los precios en el mercado. Es ahí donde surge la teoría de los precios, ¿no? La teoría de los precios va a ser una rama de la microeconomía que se va a encargar de estudiar cómo cambian los precios, ¿no? También va a utilizar lo que es la oferta y la demanda y todo eso, ¿no? El exponente principal de la microeconomía va a ser Alfred Marshall. Ahora tenemos la macroeconomía, ¿no? Microeconomía partía de cosas particulares, ¿no? De agentes económicos, del mercado, de empresas, de todo eso. Eso estudia la microeconomía. Sin embargo, la macroeconomía va a estudiar cosas más grandes, ¿no? Puede estudiar la economía internacional, puede estudiar a los famosos agregados económicos, ¿no? Los agregados económicos van a ser variables que pueden ir cambiando, ¿no? Como por ejemplo, un agregado económico puede ser el PBI, puede ser la tasa, todo eso van a ser agregados económicos que pueden ir cambiando, cosas generales, ¿no? Cosas más grandes. Eso va a estudiar la macroeconomía y su exponente principal va a ser este señor que se llama John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, microeconomía, agentes económicos, cosas pequeñas, teoría de los precios. Macroeconomía, cosas más generales y teoría de los agregados económicos. Entonces, ahora que ya hablamos de la economía positiva, que va a hablar de lo que es de la realidad económica, va a surgir la economía normativa, lo que debería ser. La economía normativa va a incluir también la ética, ¿no? La ética. Y su aplicación de la economía normativa va a ser la política económica. ¿Qué va a ser la economía normativa? Va a ser el estudio, ¿no? El estudio de la realidad, pero incluyendo una parte ética, ¿no? Alguien se puede hacer una pregunta como por ejemplo, ¿los ricos deberían tener impuestos más grandes? Esas cosas que incluyen ética va a ser parte de la economía normativa, ¿no? Y gracias a la economía normativa se pueden aplicar políticas económicas, ¿no? Estas políticas económicas van a ser el resultado de una teoría económica y de una economía normativa, ¿no? Porque gracias a la teoría económica el Estado puede ver qué es lo que le conviene al pueblo, ¿no? Pero siempre y cuando siempre y cuando utilizando la ética, ¿no? La política económica entonces va a ser la parte aplicada de la economía normativa, que va a consistir en las leyes, ¿no? Que el gobierno va a generar para mejorar un desarrollo económico, ¿no? Para tener un desarrollo económico. Entonces, esta política económica va a estar estrechamente relacionada con la teoría económica y también con la ética, ¿no? o sea, economía normativa. Esta política económica va a tener se va a dividir en dos partes: política económica fiscal y política económica monetaria, ¿no? La política económica fiscal se va a encargar de estudiar cómo el Estado va a distribuir su dinero, ¿no? Cómo el Estado va a adquirir ese dinero, ¿no? De repente, no sé, subiendo los impuestos, todo eso. También la otra parte de la política económica va a ser la parte monetaria, ¿no? La parte monetaria de la política económica se va a encargar de estudiar cómo los agregados económicos pueden ir cambiando, se va a encargar de estudiar el dinero más que todo, ¿no? La inflación, todo eso. Eso va a estudiar la política económica monetaria. Entonces, ya vimos todo lo que es la división de la economía, ¿no? Economía política, la realidad. Economía normativa va a utilizar la ética y de acá se va a sacar lo que debería ser. Y esto que debería ser se va a aplicar con la política económica, ¿no? Con la política económica. Y esta política económica va a estar estrechamente relacionada con la teoría económica, porque sin la teoría económica no se podrían crear leyes, no se podrían crear todas esas cosas, todas esas acciones que el Estado va a tomar para un desarrollo económico. Muy bien. Ahora, ya vimos división de la economía. A continuación te voy a explicar este tema que va a ser pobreza y necesidades. Bueno, ya para acabar con el video, ¿no? Vamos con este último tema: necesidades y pobreza.
Como mencioné anteriormente, una necesidad va a ser esa carencia, ¿no? Esa carencia que nosotros tenemos y que necesitamos satisfacer, ¿no? Para el desarrollo humano. Es muy importante satisfacer estas necesidades. Van a haber estas características, ¿no? Primero, las necesidades van a ser ilimitadas en número, ¿no? Siempre vamos a tener necesidades. No va a haber un límite de necesidades que podamos tener. Las necesidades van a cambiar con el transcurso del desarrollo de la historia, ¿no? También van a ser concurrentes, ¿no? Concurrentes. O sea que vamos a poder tener más de una necesidad al mismo tiempo. Es por esto que nosotros debemos jerarquizar, ¿no? Tenemos que jerarquizar nuestras necesidades para ver cuál vamos a satisfacer primero, ¿no? Ahora, las necesidades también son sustituibles, ¿no? O sea que, digamos que yo tengo hambre y puedo realizar muchas acciones para satisfacer mi necesidad. Puedo comer un pan, me puedo comer una fruta, me puedo comer una galleta, va a dar igual, ¿no? Porque de todas maneras estoy satisfaciendo mi necesidad de tener hambre, ¿no? Entonces acaba de surgir la ley de los equivalentes económicos, ¿no? Dos bienes van a tener equivalencia económica cuando de alguna manera dejen satisfecha una necesidad, ¿no? Ahora, las necesidades también van a ser complementarias, Un ejemplo de esto podría ser acabar mi carrera, ¿no? Digamos que mi necesidad es ser profesional. Yo deseo ser profesional. Para esto tengo que satisfacer otras necesidades, ¿no? Como por ejemplo, tengo que acabar la primaria, tengo que acabar mis estudios secundaria, también tengo que acabar mi inicial, tengo que mantenerme con buena salud. Todas esas van a ser las necesidades que complementándolas voy a satisfacer mi necesidad general, ¿no? A eso me refiero con que son complementarias. Las necesidades también tienden a fijarse, ¿no? Por ejemplo, con esto me refiero a que van a haber necesidades que van a perdurar hasta por toda la vida, ¿no? Como por ejemplo hidratarse, alimentarse. Esas necesidades se van a fijar para siempre, ¿no? También, por último, la última característica de las necesidades va a ser que son limitadas en capacidad. ¿A qué me refiero en capacidad, no? De acá va a surgir esta ley llamada la ley de Gaussen, ¿no? Vamos a tener, ¿no? La utilidad marginal en relación a la cantidad de un bien que consumimos. ¿Qué va a ser la utilidad marginal? La utilidad marginal va a ser una satisfacción que nosotros sentimos a la hora de consumir un producto más de una vez, ¿no? Mira, cuando tú consumes un producto, acá se va a generar una satisfacción, ¿no? Acá, la primera vez que tú consumes el producto se va a generar un nivel de satisfacción. La segunda vez que tú lo consumas también la satisfacción va a ser mayor, ¿no? Entonces la utilidad marginal, que es la satisfacción que tú vas a sentir, va a empezar a crecer, ¿no? Va a empezar a crecer, pero va a haber un punto donde esa utilidad marginal va a comenzar a decrecer. O sea que mientras más consumas un bien, cada vez te va a causar menos satisfacción. Entonces va a haber un momento donde toda esta flechita va a quedar en sentido negativo, ¿no? O sea que va a haber un momento que en vez de que el bien te cause satisfacción, te va a causar insatisfacción. A eso le vamos a llamar la ley de Gaussen, que un bien, cuando tú lo consumes más de una vez, va a haber un momento donde comience a decrecer la satisfacción que tú sentías por ese bien. Esa va a ser la ley de Gaussen. Ahora vamos a poder clasificar las necesidades en primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Las primarias, que van a ser vitales, ¿no? Vitales, que son la alimentación, obviamente, también son la salud, todo eso que es necesario para que el humano pueda sobrevivir. Ahora, las necesidades secundarias, o también llamadas generales, van a ser importantes para el desarrollo del hombre, ¿no? Por ejemplo, la educación, también el deporte, el aprender nuevos idiomas. Esas necesidades nos ayudan a desarrollarnos, ¿no? Esas van a ser las necesidades secundarias. Y las terciarias, o también llamadas suntuarias, van a ser todas esas necesidades que ya ni siquiera deberían ser necesidades, no son necesarias, nos sirven solamente para aumentar nuestro ego. Estas pueden ser, no sé, joyas, pueden ser carros de lujo. Todas estas necesidades terciarias generalmente la puede obtener la clase alta, ¿no? Y ya, acá acabamos con lo que son las necesidades. Y ahora hablemos de la pobreza. ¿Qué va a ser la pobreza? Va a ser la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Cuando tú no puedes satisfacer necesidades básicas,
vas a estar en un estado de pobreza, ¿no? Van a haber dos enfoques, el enfoque relativo y el enfoque absoluto. El enfoque relativo de la pobreza va a ser, por ejemplo, cuando una persona se va a llamar pobre cuando no pueda tener una canasta básica, ¿no? Cuando no pueda gastar desde un punto, ¿no? Se va a establecer un punto y si la persona no va a poder gastar más de ese punto, se le va a considerar un pobre, ¿no? Se le va a considerar en estado de pobreza. Ahora, el otro enfoque absoluto va a ser guiándose, ¿no? Va a ser guiándose de las otras personas. ¿Qué pasa? Digamos, ¿no? ¿Qué pasa si todas las personas al mes gastan más de 1000 soles? Gastan más de 1000 soles. Si tú gastas menos de 1000 soles, te vas a considerar en pobreza. Ese va a ser el enfoque absoluto, ¿no? Entonces, en el enfoque relativo se genera, ¿no? Se genera una cantidad de dinero que debería ser lo básico, ¿no? Lo básico para sobrevivir. Pero en el enfoque absoluto nos vamos a guiar de la cantidad de personas, ¿no? De la cantidad de personas y también esto puede depender de encuestas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a medir la pobreza? ¿Cómo vamos a medir si una persona es pobre, ¿no? De esto se va a encargar el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? La INEI. Y van a haber dos tipos de medición, primero la objetiva y la subjetiva. La objetiva va a ser, ¿no? Las cosas tangibles, lo que nosotros podemos analizar. Y la subjetiva más que todo va a depender de la opinión de otras personas, ¿no? Se puede adquirir de encuestas, de preguntando a la gente de la calle, ¿cómo crees que una persona se podría considerar pobre, ¿no? Eso va a ser lo subjetivo. Y lo objetivo se puede dividir en dos partes, monetario y no monetario, ¿no? La forma de medición monetaria va a consistir con este método de la línea de la pobreza, ¿no? De la línea de la pobreza que va a incluir al gasto, ¿no? El gasto va a ser su indicador, ¿no? Depende de cuánto gastas para ver si eres pobre o no. Por ejemplo, acá en el 2019 se generó este cuadrito utilizando la línea de pobreza. En el 2019 podemos ver que las personas que tenían una canasta básica menor de 352 soles se consideraban pobres, ¿no? Entonces en el 2019 los que gastaban menos de 352 soles eran pobres. De la misma manera, dentro de estos pobres va a haber otra subdivisión, ¿no? Que van a ser los pobres extremos. Podemos ver que en el 2019, si nos guiamos el gasto, los que gastaban menos de 187 se van a considerar pobres extremos, ¿no? Estos no van a poder ni completar la canasta básica de alimentos, ¿no? Esos van a ser los pobres extremos. Entonces esta va a ser la línea de pobreza, ¿no? La línea de pobreza va a ser el método con el que utilizamos el gasto como indicador para ver si una persona es pobre o no. Ahora, el otro tipo de medición en la parte objetiva va a ser la no monetaria, ¿no? La parte no monetaria se va a guiar con las necesidades no satisfechas, ¿no? Digamos que una persona no puede satisfacer las necesidades importantes como la educación, la salud, la alimentación, ahí se va a considerar un pobre, ¿no? Eso va a ser la medición objetiva no monetaria. Bueno, ya vimos lo que son las necesidades y pobreza. Espero que les haya gustado todo el video. Seguramente va a quedar muy largo. Y bueno, nos vemos la próxima con otro tema.